Muy buenos días, mis hermanos, tengan cada uno de ustedes, tanto aquí los que estamos presencialmente, como también a mis hermanos que se encuentran en el Zoom. Dios me los bendiga y bienvenidos sean a escuchar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Quiero comentarles, hermanos, antes de seguir o antes de iniciar con el tema, que hay una historia en la cual cuentan un médico cuenta que una ocasión llegó un niño, bueno, no un niño, era un joven, típico joven, que agarra herramientas de su papá y no tiene ni la menor idea de cómo usarlas. Ahí yo me puedo sentir parte de ello también yo, porque soy de los que se le descompone el carro y sale del carro, abre el cofre, pero no tiene la menor idea de qué va a hacer. Pero este joven agarró una de las sierras eléctricas de su papá y cuando estaba con ella, porque quería cortar alguna madera, resulta que pues se voló tres dedos, salieron volando para todos lados. Entonces la mamá lo que hizo inmediatamente fue agarrar los tres dedos, ponerlos en un lugar donde tuviera hielo para que se pudieran preservar hasta cuando llegaran al hospital. Cuando llegan al hospital, ahí se encontraba el médico, un gran médico, que era muy conocido por hacer ese tipo de trabajos, porque saben muy bien que cuando, ya la nueva ciencia que hay en la medicina, ya puede lograr cuando un dedo, alguna mano se te corte, te la vuelven a instalar, ¿no? Digamos como si fueras un pequeño robotcito, ¿no? Pero lo vuelven a hacer. Este joven iba muy preocupado. Y cuando va en la camilla, el doctor se le acerca y le dice: tranquilo, no te preocupes, joven, tus dedos van a quedar bien. Y dice: doctor, no me engañe, por favor, no me engañe. ¿Usted cree que cuando usted me vuelva a poner mis dedos, yo voy a poder tocar la guitarra? Y el médico le dice: yo me considero uno de los mejores médicos que hay, y yo he hecho este tipo de trabajo muchas veces, así es que yo te garantizo que voy a hacer también mi trabajo, que tú vas a poder tocar la guitarra. Y el joven dice: qué bueno, doctor, porque yo no sé tocar la guitarra. Entonces el médico voltea y le dice: yo voy a hacer mi trabajo, pero si tú no sabías tocar la guitarra antes del accidente, tampoco vas a saber tocar la guitarra después del accidente. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque el día de ayer tuve el privilegio de estar en una reunión virtual, en una reunión que predicadores tanto de Tijuana y Rosarito, si no me equivoco, desde el año 2019 se comenzó a realizar. Es una reunión donde se hace con motivo, válgame la redundancia, de motivar a las iglesias de la región. Tuve el privilegio de en aquel tiempo comenzar con ellos, siendo yo predicador de la congregación de Anexa Morelos, y tuve el privilegio de estar con ellos en esa buena idea que tuvieron de iniciar estas reuniones, y resulta que empezamos a hacerlas, pero siempre tuvimos un gran problema, y el gran problema era la ausencia de los hermanos. La ausencia. ¿Por qué? Porque resulta que lo hacíamos en diferentes congregaciones, y la congregación sede de esa reunión en ese momento no era la encargada de la reunión, éramos todos, era muy bonito porque llegaban la congregación del Morúa, llegaba la congregación del Niño, llegaba la congregación de Terrazas, todas esas congregaciones llegaban, pero llegábamos temprano a trabajar, a acomodar sillas, a movernos, a hacer esto, a dar comida. De hecho, la comida se daba entre todos, burritos y tortas, lo más sencillo. Pero lo que siempre nos daba algo de tristeza era que había mucha ausencia de congregaciones completas o de congregaciones con 2 o 3, 4 o 5 miembros. El día de ayer estábamos haciendo esa reunión por medio del Zoom. Algo muy sencillo. No tenían que dirigirse a ninguna congregación, no tenían que llegar a distancias como la primera reunión fue en el Niño. Yo perdí hasta la señal, hermanos, cuando andaba buscando por el Google Maps. Perdí la señal. Allá está tan lejos que se le olvidó a Telcel o a otro llegar hasta aquel lugar, yo creo. Tuvimos que viajar mucho para llegar a esas reuniones.
Y el día de ayer la única necesidad que teníamos era de prender una computadora y darle clic para estar en esa reunión. Pero saben, hermanos, lo que lamentablemente me di cuenta, y yo creo que todos los hermanos organizadores de esa reunión se dieron cuenta, que estuvieron los mismos que habían estado cuando era presencial, ahora por medio de Zoom. Las mismas congregaciones que brillaban por su ausencia cuando se hacía presencial, son las mismas congregaciones que brillaron por su ausencia ahora en el Zoom. Y créanme, hermanos, esto que les voy a decir es algo que realmente en mi cabeza ha estado dando vueltas. ¿Qué ha hecho la pandemia? Para el lado positivo y para el lado negativo. Para el lado negativo ha hecho mucho. Para el lado positivo, espiritualmente, al parecer no ha hecho nada. Porque uno se pone a pensar y dices tú, si los hermanos no se reunían presencialmente, ahora por medio de Zoom, lo van a hacer. Porque no es necesario salir de sus hogares, no es necesario tomar un transporte, no es necesario gastar gasolina, no es necesario ni siquiera levantarse más temprano. Lo van a hacer. Pero ¿saben qué, hermanos? Los miembros de las iglesias de Cristo están igual que este joven que se cortó los 3 dedos. Si antes no sabía tocar guitarra, después de la operación, tampoco sabrá tocar guitarra. ¿Saben quiénes estamos reunidos ahorita, hermanos, presencialmente y por medio de Zoom? Los mismos que estábamos reunidos antes de la pandemia. ¿Sí o no? Los mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque la pandemia no ha cambiado los corazones de la gente. Porque no hay pandemia que pueda cambiar corazones. Uno pensaría, ¿no?, que esto acercaría las almas a Dios. Pero no, hermanos. No hay pandemia que haga que las almas de Dios, que las almas se acerquen a Dios. Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de una historia que platica Jesucristo a todos sus oyentes de un hombre rico y un hombre pobre, el cual sí tiene nombre? ¿Se acuerdan cómo se llama? Lázaro. Lázaro, y no era su amigo, no era el que murió. Esta es una historia que él cuenta, en que este hombre pobre, que estaba prácticamente tirado en el piso, enfermo, dice que tenía llagas en su cuerpo, que incluso los perritos iban y lamían sus heridas y él sentía pues un poco de placer en eso, porque los perros iban y lamían sus heridas. Pero recuerda que dice, muere el rico, muere Lázaro, y el rico va a un lugar de tormento y Lázaro va al seno de Abraham. Y allá en el seno de Abraham, Lázaro estaba sintiendo placer, no tenía dolor, y en cambio el rico estaba siendo atormentado. Incluso le dice a Abraham, Padre, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque estoy siendo atormentado. Ahora le dice, esto no puede ser, no puede Lázaro cruzar porque hay una gran cima que está interfiriendo, no puede Lázaro pasar para allá ni tú puedes pasar para acá, cada quien está en el lugar que le corresponde. Pero le dice, bueno, si no puede hacer esto Lázaro, entonces manda a Lázaro con mi familia. Tengo 5 hermanos que necesitan escucharlo. Estoy seguro que si escuchan a Lázaro, no van a llegar al tormento que estoy aquí. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús, hermanos? Vamos a leerla. Es Lucas capítulo 16, versículo número, la respuesta del 29 al 31. Dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, quieren, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. Y uno podría decir, Señor Jesús, creo que estás exagerando.
¿Cómo no van a creer? ¿Cómo no van a creer si acaso ven que un hombre que había sido muerto resucita y viene y nos platica de las cosas que están sucediendo allá para que ellos se persuadan? ¿Cómo no va a suceder eso? Pues hermanos, Jesucristo tenía toda la razón. ¿Cuántas resurrecciones no hubo en el tiempo de Jesucristo? ¿Y cuántos creyeron? ¿Vieron la resurrección de Lázaro, cierto? Del amigo de Jesús. ¿Lo vieron? ¿Cuántos creyeron? ¿Vieron la resurrección de esta joven cuando Jesucristo se dirige a la casa de Jairo? ¿Vieron la resurrección de la hija de Jairo? ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Vieron otros milagros? ¿Recuerdan, hermanos, la trifulca que se hizo? Porque Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan cuál fue el problema que hubo? Oye, todos constataban que ese hombre había sido ciego de nacimiento y ahora ya podía ver. Incluso van y le dicen, ¿quién te sanó? ¿Cómo fue posible? Dice, mira, yo no sé, lo único que sé es que yo antes no miraba y ahora sí veo. Era lo que al ciego le importaba. ¿Era lo que le importaba a los demás? No, lo que le importaba a los demás es que había sido sano en día sábado. Ese es el problema de ellos, que era sano en día sábado. Esto, hermano, nos da a entender y nos da a saber esta situación. Es real, hermanos, es real. La gente no va a cambiar su corazón, aunque se levante uno de entre los muertos a decirle que cambie su corazón. No va a cambiar, porque el corazón del ser humano es duro, es duro. Hermanos, esta pandemia no va a hacer que seamos más espirituales. No lo va a hacer. Al contrario, puede hacer que seamos menos espirituales, pero no más espirituales. Yo he escuchado mucho decir, esto es una prueba de Dios para que todos nosotros demostremos el crecimiento espiritual que hemos tenido. No, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque esto se trata de fe. Y saben ustedes, mis hermanos y mis hermanos, yo sé que lo saben, ¿por qué viene la fe, verdad? Dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si hermanos y hermanas desde antes de la pandemia no se reunían, entonces ¿qué pasaba? No oían. ¿Y qué no estaban oyendo? La palabra de Dios. Viene la pandemia y decimos, hermanos, esto es algo que Dios manda y vamos a tener más miembros en nuestras actividades desde casa. ¿Y saben qué pasó? Tuvimos menos miembros que cuando teníamos presencialmente. Porque así como este joven, si antes no sabía tocar guitarra, ahora se le mocharon sus dedos, se nos va a instalar, tampoco va a saber tocar guitarra. Un hermano o hermana que no era espiritual antes de la pandemia, con la pandemia no es más espiritual. Porque la fe viene por el oír, y ese hermano y esa hermana no oía la palabra de Dios, por eso es que su fe se mantuvo débil, No se va a creer, nadie va a creer, aunque viniera alguien de entre los muertos. Si nosotros leemos, hermanos, no vamos a leer, pero si nosotros leemos el Evangelio de Mateo capítulo 12 y capítulo 16, hay algo que se escucha igual. Los fariseos y los escribas le demandan señal a Jesús. Y en ambas escrituras del Evangelio, Jesucristo les responde lo mismo. Generación perversa y adúltera que pide señal. ¿Y saben qué les dicen? Pero señal no les será dada. ¿Por qué? Porque no van a creer aunque se les den señales. No van a creer. Fíjense, hermanos, uno se pone a pensar, ¿no? Y decir, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios que salió de Egipto? ¿Cuántas señales no vieron? Y vieron señales que atacaban a las personas que los tenían a ellos esclavizados y que ellos eran salvados por la mano poderosa de nuestro Dios. Las plagas. Cada plaga que caía a Egipto no caía en donde se encontraba el territorio del pueblo de Dios. Mientras el pueblo egipcio no tenía agua para tomar porque toda se había convertido en sangre y se estaban tal vez muriendo de deshidratación,
el pueblo de Dios tenía agua para beber. Mientras llegó, no sé, la de langostas, la de moscas, era el pueblo egipcio el que sufría, pero ellos estaban protegidos. Cuando llegaron las úlceras, era el pueblo egipcio el que sufría, y ellos se mantenían sanos. Cuando llegó la última, la muerte de los primogénitos, gracias a eso, a la obediencia que tuvieron de matar al cordero, y con la sangre del cordero pintaron las entradas de la puerta, la muerte llegó hacia los egipcios que no lo hicieron, pero ellos se mantuvieron protegidos y protegida toda su familia. Cuando iban saliendo al desierto, los egipcios los corretean, los persiguen, y se encuentran entre la espada y la pared, que enfrente de nosotros el mar rojo y detrás de nosotros el pueblo que nos quiere devolver a la esclavitud. Pero nuestro Dios pelea por ellos. La columna de fuego, qué maravilla, hermanos, una columna de fuego que se interponía en ese momento entre el pueblo de Dios y los egipcios. No podían llegar a ellos por causa de esa columna de fuego. Moisés toca el mar, se abren dos y ellos pasan en seco, después vuelve a tocar, se cierra con los egipcios en medio del mar. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Una nube cubriéndolos en todo su trayecto en Egipto para que el sol no les calara. Tenían sed, las aguas de mar eran endulzadas. Tenían sed, salía agua de la peña. Tenían hambre, todos los días en la mañana, maná para comer. Todas las tardes, codornices para comer. En ningún momento en esos 40 años en el desierto necesitaron cambiar su calzado, porque todo el tiempo estuvieron protegidos por Dios. Y saben, hermanos, ¿cuál fue una de las frases que ellos dijeron después de tomar agua, de saciarse de agua por el poder de Dios, acostarse en la arena del desierto? ¿Saben qué dijeron en una ocasión? ¿Estará Dios con nosotros? ¿Cómo es posible que se hagan esa pregunta? Crean, hermanos, cuando no hay fe que viene por el oír la palabra de Dios, entonces, hermanos, por más señales que se vean, e incluso aunque venga alguien de entre los muertos, el corazón sigue estando duro, sigue estando completamente inerte. Y nuestro Dios quiere cambiar esos corazones, pero no los va a cambiar con una pandemia. Se ha demostrado que no los va a cambiar con la pandemia, porque nosotros, los que estamos aquí, tanto físicamente, presencialmente, como los que están ahorita acompañándonos en el Zoom, hemos estado aquí antes de la pandemia. Antes. La pandemia no nos cambió. La pandemia nos hizo más fuertes. Pero los que ya eran débiles, los debilitó aún más y más. Les invito, hermanos, a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo número 22, cuando habla acerca de que la venida de Cristo está muy cerca, está a la puerta. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 en adelante. El Señor Jesucristo le pide a Juan que escriba estas palabras en este hermoso libro de las revelaciones. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 en adelante dice: y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, dice, a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Fíjense, hermanos, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto quiere decir, hermanos, que ni la venida del Señor, fíjense, ni el que sepan que la venida del Señor está cerca, hará que cambie el corazón de las personas. Fíjense, hermanos, créanme que en estos últimos meses en que hemos estado platicando y predicando la palabra de Dios a compañeros e incluso a los mismos hermanos de la iglesia que han estado un poco débiles en su fe, hemos estado platicando, hemos estado diciéndoles, hermano, hermana, cuídese, protéjase, porque tenemos la muerte a la puerta la tenemos desde que empezó esto de la pandemia. Pero aún así, las actitudes siguen igual. Sí le tienen miedo a la muerte, pero ni siquiera el miedo a la muerte los ha hecho acercarse más a Dios y acercarse más a las reuniones. Y si no se acercan a las reuniones, recuerden, la fe ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿En dónde se escucha la palabra de Dios? Aquí se escucha la palabra de Dios. Entonces, créanme, hermanos, esto fue un 20 que me cayó en mi cerebro. La pandemia, ni esta, ni muchas más que posiblemente vengan después, más fuertes tal vez que estas, harán que los corazones cambien. Lo único que puede hacer que los corazones cambien no va a ser que alguien venga de entre los muertos a platicarnos. No va a ser que veamos señales todo el tiempo del poder de nuestro Dios. No. Lo que va a hacer que los corazones cambien es que oigan la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer que los corazones cambien. Los que no sabían tocar guitarra antes de que los 3 dedos se le cortaran a este joven, tampoco podrán hacerlo después de que se lo vuelvan a intentar. Si algo no sabías, no lo vas a saber después, a menos de que te apliques. Lo mismo sucede. Si eras un hermano, una hermana débil de fe, después de la pandemia, no eres un super hermano. No eres un super espiritual. Seguirás siendo el mismo hermano débil, porque la pandemia no te cambió, o no te cambiará. Pero si eres un hermano persistente, un hermano que realmente, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 39, hermano, si somos como estos, Hebreos 10, 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes estamos aquí presencialmente y por medio de Jesús, mis hermanos? Aquellos que desde antes de la pandemia, durante de la pandemia y después de la pandemia, somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes somos los que estamos aquí, mis hermanos, mis hermanas, y por medio de Jesús? Los que antes de la pandemia no éramos como el pueblo de Israel que iba guiando Moisés a la tierra prometida, sino somos como Moisés, como nos platica que era Moisés en Hebreos capítulo 11, que se sostuvo como viendo al invisible. Esos somos nosotros, antes, durante y después de esta pandemia. Que el Señor te bendiga.